Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Les saluda Nelson González y hoy tenemos dos grandes invitados para hablar de un tema muy atractivo que es el dolor abdominal agudo en los niños. Y para ello nos acompaña la cirujana infantil Isidora García. Bienvenida, Isidora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y el doctor también cirujano infantil, Rodrigo Maluje. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Partamos de una. ¿Qué es el dolor abdominal? ¿Por qué se produce y por qué también causa tanta preocupación en los papás? Mira, podríamos definir como dolor abdominal como una situación clínica que evidente, como lo dice el nombre, tiene síntomas abdominales, que el más frecuente es el dolor, que habitualmente tiene menos de un mes de evolución y que puede tener otros síntomas como vómitos, diarreas. ¿Y tenemos cuántos órganos comprometidos en ese sentido? Porque puede estar el hígado, el mismo estómago, me imagino, ¿no? Depende de la causa. El dolor es un término general y la causa del dolor puede ser cualquier órgano abdominal, incluso enfermedades no abdominales que causen dolor abdominal. Y en esos casos, ¿qué pueden hacer los papás? Cuando ya empiezan estos primeros síntomas, que al principio puede ser algo menor, pero ya que después quizás puede causar alguna preocupación mayor. Lo más importante es que consulten idealmente un servicio de urgencia o con su pediatra o con su cirujano infantil. Lo importante es que alguien evalúe el niño, algún profesional evalúe el niño. Es él, el profesional, el encargado de determinar la causa del dolor y el manejo que requiere según lo que vea. Y cuando hablamos de la causa del dolor, partamos un poquito para recién nacidos, por ejemplo. ¿Cuáles son los más habituales cuando tienen un mes de vida recién el menor? Claro, lo que tú dices es importante porque dependiendo la edad va a determinar o nos vamos a enfocar en la causa del dolor abdominal, no siempre es la misma para todos los niños. Lo de recién nacido, un mes, es habitual que sean malformaciones congénitas, por ejemplo, que el intestino está mal rotado y se produce una vuelta del intestino, eso se llama vólvulo intestinal, y es una urgencia quirúrgica, entonces es importante pensarlo y consultar, ¿ya? ¿Y cómo puede el papá percibir la gravedad de esa situación? ¿Y por qué se puede originar este tema del giro que se le puede dar dentro? Ese giro se produce, como te digo, es una malformación congénita y el intestino en el fondo está como desordenado, por así decirlo, y el intestino solo se da vuelta, ¿ya? Los papás pueden identificar esto porque es un dolor súbito en los niños, o sea, es un dolor que parte de un minuto a otro, el niño va a llorar, va a llorar, va a llorar, su guatita se va a poner como inflada, gordita, puede tener vómitos, deshidratarse y en los niños chicos que son muy lábiles, comprometerse a su estado general muy rápido. Eso de recién nacido un mes, ¿qué pasa de un mes a 12 meses ya? ¿Cuál es el dolor más frecuente que puede haber? Los dolores siempre en general son frecuentes los de origen médico, eso hay que tenerlo claro. Las menos de las veces de las consultas de dolor abdominal son los cuadros quirúrgicos. En el caso nuestro, que nos compete descartar o confirmar la presencia de un cuadro quirúrgico, generalmente se da, lo más frecuente es lo que se llama invaginación intestinal, que es, por ponerte un ejemplo, lo que ocurre cuando una manga de una chaqueta se mete sobre sí misma. Es como si uno agarrara la punta de la manga y la metiera dentro de la misma manga. Eso ocurre con el intestino. Y obviamente se produce daño intestinal, lesión intestinal, puede llegar a la perforación y es un cuadro de urgencia que hay que resolver quirúrgicamente o con algún otro tipo de procedimiento, pero que es un cuadro que habitualmente vemos los cirujanos y que nos compete preocuparnos de la solución. Eso es niños de un mes a un año. Generalmente, sí. Y el caso del resto, de los preescolares, por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente para que la gente también vaya aprendiendo de alguna manera a dividir un poco, a saber, a conocer un poco los síntomas que se están presentando? Entre chicos de 1 año a 3 o 4 años, ¿qué sería lo más frecuente? Bueno, como dijo Rodrigo, que está correcto que lo más frecuente es que sean de causa médica. O sea que a esta edad lo más frecuente va a ser una gastroenteritis, ¿ya? Entonces el niño va a tener dolor, diarrea, vómito, que son síntomas bien parecidos a la apendicitis aguda, que es lo más frecuente en niños ya escolares, ¿ya? Hay que diferenciarlo porque el dolor de la apendicitis es un dolor más bien constante, que es progresivo, o sea que va aumentando en el tiempo a medida que pasa el tiempo,
y generalmente empieza por el dolor y después se van agregando otros síntomas como vómitos, puede incluso también tener diarrea y confundirse con una gastroenteritis. Y en ese sentido, Rodrigo, me imagino para los papás, y cuando llega solamente porque empiezan a contarle los síntomas, debe ser difícil de esa manera de percibir. ¿Qué exámenes tienen que pedirle ustedes más o menos a los chicos para ir determinando las causas? ¿Exámenes de sangre o alguna radiografía, alguna ecografía? ¿Cómo lo van haciendo para ir manejando? Porque llega el chico, el menor, a ustedes con dolor permanente, quizá 1 o 2 días, y dicen, vamos a ver al médico, dicen, ¿o no? Mira, en general, con la historia que te cuentan los papás o el mismo niño, dependiendo de la edad, más el examen físico que tú puedas hacer al examinar al niño, la verdad es que ya tienes una orientación bastante acertada de lo que el niño pudiera tener en el caso que estemos sospechando una apendicitis. Perfecto. ¿Ya? Generalmente uno acude a los exámenes cuando ya está pensando en operar al niño y requiere saber cuál es en el nivel en el que nos estamos pasando para saber si el niño está en buenas condiciones para ir a la cirugía, y o cuando tiene duda diagnóstica, le parece que puede ser, pero no está tan seguro y quiere confirmar el diagnóstico. En ese caso, generalmente nosotros en niños preferimos la ecografía, que es un estudio no invasivo, fácil de realizar, disponible en todos los centros de salud, y que no irradia. Por lo tanto, es una gran herramienta nuestra. Si con la ecografía nos quedara la duda, existe la posibilidad de hacer un escáner, una tomografía computada, que tiene mayor sensibilidad y mejor especificidad que la ecografía, pero tiene el problema que es irradiante, o sea, usa radiación. Entonces, en general, lo usamos como arma de segunda línea cuando, con todas las cosas previas, todavía estamos sospechando que puede ser una apendicitis, por ejemplo, y no la logramos diagnosticar. Con un escáner que tiene más del 95% de sensibilidad y especificidad, es decir, si es negativo, la probabilidad de que no tenga es alta, o si es positiva, la posibilidad de que tenga es muy alta, ya es como nuestro límite para determinar si vamos a operar o no a un niño según los hallazgos. En ese sentido, para no confundirlo, como decías tú recién, Isidora, en el sentido de puede ser una gastroenteritis del menor, ¿cuánto es lo aceptable para esperar, entre comillas? Es decir, si ven que el chico en un día sigue con molestia, vamos a depender de la edad, si es muy chiquito va a seguir llorando permanentemente. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo creo que es bueno llevarlo al médico. A lo mejor el papá dice, bueno, le damos la típica agüita, quizás alguna gotita o algo para el dolor, si es que tiene 4 o 5 años, no sé. Y cuando uno dice, yo creo que hay que tomar conciencia de que puede haber algo más. Mira, más o menos con 12 horas de evolución de una apendicitis, o sea, son pocas las que se complican, ¿ya? Con más de 12 horas, o a las 12, entre 8 y 12 horas, ya es bueno que si el dolor continúa y aparecen vómitos y aparece fiebre, ya hay que consultar. ¿Ya? Con más de, no sé, 12 o 36 horas, ya la apendicitis tiene mayor riesgo de complicarse, o sea, de perforarse y de hacer una peritonitis, y que después el postoperatorio sea más largo. Es el caso de la apendicitis, pero si estamos hablando quizás no sea una enfermedad, o en este caso de la apendicitis, y un papá dice, bueno, a lo mejor hay un tema de dolor por algo que comió, algo que consumió, a lo mejor se tragó algo y si alguien no lo sabe. Por eso decía yo, claro, el caso de la apendicitis uno dice hay cierta tolerancia al dolor y 12 horas yo creo que vale bastante, pero el caso de que mejor no sea una apendicitis lo que estamos hablando, porque va a haber otro tipo de molestia, cuando el papá tiene que, para no correr una urgencia, que puede ser complicado también, me imagino, cuando un papá tiene que tomar ciertos síntomas o a qué tiene que estar alerta el papá. Yo creo que, complementando un poco lo que decía, esa pregunta es difícil de contestar. Es muy difícil de contestar porque no es lo mismo tener un dolor abdominal en un niño de 5 años que tener un dolor abdominal en un niño de 13. Generalmente, un niño más grande puede expresar la aparición del dolor abdominal mucho más precozmente que un niño pequeño. Generalmente, los menores de 5 años que hacen apendicitis, lo habitual es que en las urgencias nos encontremos con pacientes que la mamá te dice que lleva 12 horas, pero cuando uno entra a operar porque era un cuadro apendicular, vemos que ya el apéndice está roto, que ya hay pus difuso en la cavidad abdominal y que un poco es discordante con la evolución que la mamá te dice que tiene el dolor abdominal, porque probablemente ese niño o tuvo algún otro síntoma previamente o no fue capaz de decirle a la mamá que le había empezado el dolor, porque el dolor en la apendicitis empieza suave, es una molestia
Es un dolor muy vago, de una intensidad no muy importante. Cuando ya hay un gran dolor abdominal es porque ya hay una irritación peritoneal, ya sea porque el apéndice está muy inflamado o porque ya hay algún grado de peritonitis. Entonces, decirte cuántas horas tiene que tener un paciente para consultar en urgencia, yo creo que es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla y clara. Sí, y por no pecar de equivocarme, porque si yo te digo 6 horas y todos los niños con 6 horas llegan a la urgencia, probablemente la gran mayoría no tenga nada. Pero te digo 12 horas y a lo mejor van a llegar con peritonitis, o te digo 2 horas y el paciente igual va a tener una peritonitis y un niño pequeño. Entonces, la verdad es que es complejo responder esa pregunta. Para nosotros es todo un desafío poder hacer este diagnóstico. Como decía Rodrigo, los niños chiquitos, uno no expresan, no, claro. Mamá me duele, hay algunos que todavía no pueden hablar. Entonces, para nosotros es difícil y finalmente, o muchas veces, se basa en la exploración física, en el examen físico, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros vemos, cómo está el estado general del niño, para poder hacer un diagnóstico. Y en ese sentido, ¿qué datos son buenos para que los papás vayan considerando? De quizás anotar en qué momento comenzó la molestia, de qué tipo de alimento quizás lo pudo haber gatillado, qué antecedentes son buenos, que para usted me imagino debe ser importante que el papá le entregue a la hora de la consulta, que tome como conciencia este papá o mamá de decir, ¿sabes qué? Voy a tener conciencia. Este dolor empezó a cierta hora, se ha prolongado por acá, después de 2 horas empezó la fiebre. ¿Cómo va a ir orientando, me imagino, también a los papás, ¿no? Mira, en los niños nosotros, es muy importante los antecedentes casi desde el embarazo. O sea, habitualmente nosotros preguntamos, ¿su hijo tiene alguna enfermedad importante? ¿Pasó algo durante el embarazo? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue su lactancia, su primer año de vida? ¿Ya? O sea, primero preguntamos antecedentes, si ha sido operado antes, si ha sido hospitalizado por algo, bueno, antecedentes generales. Y luego para referirnos sobre todo como para el cuadro mismo por el cual consulta ahora, más o menos cuántas horas de dolor lleva, más o menos, o sea, si es que se agregó algún otro síntoma, como vómitos, como diarrea, como sangre en las deposiciones, si es que está más inflado o su guatita está más gordita de lo normal, si rechaza la alimentación, también es algo importante. Si fue repentino, o si sido intermitente, claro, si fue un dolor súbito, claro. También importa la ubicación del dolor. La ubicación. Exacto. Si migra de un lado para otro. O sea, hay muchas preguntas que uno puede hacer respecto solo al dolor que a uno lo van orientando a la hipótesis diagnóstica que puede tener. Claro. Además de todas las otras cosas que se pueden asociar, como comentaba Isidora. No, puede ser importante porque de alguna manera los papás vamos aprendiendo de saber que quizás qué cosa no puede tener porque se puede poner nervioso y se le olvida quizás en qué momento empezó el dolor, si han pasado 2 o 3 horas. Por eso yo creo que es bueno también ir educando a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, de quizás cierto antecedente, como decías tú recién, de la historia un poco médica del menor, si fue repentino, si quizás un alimento que lo pudo haber causado, para ir sabiendo si es algo, no es una apendicitis, descartando otra cosa. Además que, como comentábamos en un principio, hay muchas causas no abdominales de dolor abdominal que también es importante explorarlas en pacientes de acuerdo a la edad que tenga. Por ejemplo, el caso más habitual, una torsión testicular en un paciente adolescente hombre que consulta por dolor abdominal y que a esa edad ellos son muy pudorosos, generalmente vienen por dolor abdominal y no quieren que les vean los genitales. Y si uno les pregunta directamente, a veces si tú no les preguntas, ellos no te van a decir que tienen alteraciones inflamatorias, que tienen un testículo hinchado, que le ha dolido el testículo. O sea, lo primero es preguntar y después además examinar. Aunque te digan que no tienen molestias, si vienen por dolor abdominal, siempre hay que examinar los genitales. Eso es lo que nos han enseñado y es lo que uno hace siempre y se da cuenta y hemos tenido cada uno sus propios casos de pacientes que consultan por dolor abdominal y la causa ha sido otra. Y ese es el extraabdominal, que de alguna manera habíamos conversado. Exacto. ¿Qué otro antecedente puede haber, aparte de la parte testicular, en el caso de los chicos? Por ejemplo, resfrío y tos. Yeah. Las neumonias también es una causa de dolor abdominal extraabdominal. Y hay que tenerla en cuenta. Si el niño ha estado resfriado, ha estado tosiendo los días previos, es importante examinarlo, auscultarle los pulmones o sea, si es que necesitamos hacer una radiografía de tórax. ¿Otro más? Que a lo mejor se nos puede quedar en el tintero. Hablamos de la parte testicular, el caso también que hablabas tú recién. Hay causas médicas como púrpuras. Claro, pero ya no son quirúrgicas, efectivamente. Sí. Cuadros médicos
inmunológico, como las púrpuras, efectivamente. Hay causas, bueno, son abdominales, pero los cálculos renales no son propiamente de cirugía infantil, sí serían más como de urología infantil, pero los cálculos renales también pueden producir dolor abdominal. ¿Ha aumentado mucho la consulta en el caso de ustedes, dolor abdominal agudo? ¿Ha ido como creciendo? ¿Se han visto cosas distintas quizás? ¿Hay cierta época del año que son más frecuentes? ¿Cómo lo van manejando ustedes en la parte médica, por ejemplo? La verdad es que para nosotros es bastante estable. Nuestra principal consulta en urgencia generalmente es el pediatra que te llama por el niño que tiene dolor abdominal. Eso es, no sé, el 90% de las consultas que nosotros vemos como cirujanos. Piensa que nosotros estamos de llamado, o sea, cuando nos necesitan venimos, pero no nos llaman por todo dolor abdominales. El primer filtro es el pediatra que recibe el paciente y que, según la historia y el examen que haga, determina si es necesario o no que lo vea el cirujano. Entonces, la verdad es que a nosotros ya nos llegan los pacientes generalmente un poco orientados, cosa que nos hace ser más responsables de tener que ver el paciente, porque ya pasó un colega que lo vio que pensaba que podía ser quirúrgico, y somos nosotros los responsables de determinar si ese paciente tiene que operarse o no tiene que operarse. ¿Es muy habitual la apendicitis en los menores? ¿O que quizás uno lo ve de la adolescencia, alguien más grande, o es algo habitual? En general es el cuadro quirúrgico más frecuente en preescolares y escolares, absolutamente. En niños menores, o sea, niños lactantes menores o lactantes mayores, es una causa no tan frecuente. Y menos en recién nacido, aunque está descrito y existe y hemos visto, nos ha tocado. Y es más riesgoso, imagino, ¿no? Tan chiquititos. Es más riesgoso por lo mismo que hablábamos. Por lo que se demora el diagnóstico. Exacto. Como no es tan frecuente, es más difícil hacer el diagnóstico. ¿Y esto prevenirlo es imposible? ¿Una apendicitis prevenirla? Sí. La verdad no. Obviamente que no. Lo importante es la consulta precoz. Exacto. O sea, más que la prevención es estar atento a un dolor abdominal que pueda ser una apendicitis y que te lleve a consultar precozmente de manera que se opere no perforado, con menos riesgo de la anestesia, menos riesgo de la cirugía, menores complicaciones postoperatorias. O sea, no es lo mismo operar una peritonitis con un apéndice perforado, que tiene una tasa de complicaciones más alta, que una apendicitis inflamado con poca inflamación, que la cirugía es más corta, menos riesgosa y con menos complicaciones. Una apendicitis al día siguiente puede estar en su casa el paciente. Y ahí el signo de alarma que tú nos preguntabas hace un ratito, o cuándo decirle a los papás que consulten, yo les diría que consulten cuando el dolor abdominal no cede. O sea, es un dolor persistente, permanente y que va aumentando en el tiempo. No esperar a que tengan fiebre o fiebre alta, no esperar a que empiecen con vómitos, porque como dice Rodrigo, ya va a ser una apendicitis más avanzada. En ese sentido lo hemos centralizado un poco en la apendicitis. ¿Qué otro tipo de cirugía infantiles son más comunes para ustedes que están viendo habitualmente y para ir aprendiendo también con los papás? Nosotros en urgencia vemos dolores abdominales, como ya lo hablamos, vemos muchas heridas o cortes, digamos, por niños que se caen. Dolores testiculares. Dolores testiculares. Cuando, no sé si tiene el nombre, cuando se tuerce. Torsión testicular. La torsión testicular, sí. Yo pensé que tenía otro nombre también. ¿Y es como frecuente, es peligroso y riesgoso si no se llega a tiempo, por ejemplo? En los adolescentes es uno de los cuadros de dolor testicular más frecuente y la verdad es que es una emergencia quirúrgica. O sea, en el momento que se diagnostica tiene que operarse. Mientras más horas pasan con el testículo torcido, tienen mayor riesgo de perder ese testículo. ¿Y esto puede ocurrir por algún golpe o puede ser corriendo y se giró? ¿Cómo se puede ocurrir esto perfectamente en un menor? Generalmente es un testículo que está mal fijado abajo y que súbitamente en realidad no es algo que lo desencadene. Es un tema anatómico. Exacto. O sea, no es que uno lo vaya a fijar, sino que el testículo tiene una cierta anatomía y en estos casos puntuales la anatomía varía un poco. Y esa variación hace que el testículo esté más libre y tenga la posibilidad de torcerse. Ya, perfecto. Hablamos de dolor testicular, pero en niñitas también tenemos que pensar en dolor anexial, en torsión ovárica, ¿ya? Que también puede suceder. En adolescentes es una causa no tan común como la apendicitis, pero también hay que pensarla, porque es igual de importante y urgente que el dolor testicular, o sea, la torsión testicular. ¿Qué otro tipo de cirugías también están ustedes habituales para
están recibiendo en la urgencia usted, porque uno siempre habla de quizás accidentes, pero imagino para usted con los chicos, los menores, que también sea bueno para los papás que sepan cómo tienen que recurrir a la urgencia y que van a ser ustedes los que van a estar atentos ahí para ayudarlos. ¿Qué otro tipo de cirugía? Bueno, accidentes de todo tipo, cuerpos extraños, los niños que a veces se tragan monedas o legos, o también nosotros los podemos sacar bajo endoscopía, Rodrigo. Tenemos en nuestro equipo cirujanos que hacen endoscopía y que pueden retirar cuerpos extraños en el tubo digestivo. Mira, la verdad es que el equipo que tenemos es un equipo súper completo. Creo que contado con los dedos de las manos las cirugías que no podemos realizar nosotros, ya sea por tema profesional o por tema infraestructura. Así que la verdad es que me parece que el grupo de cirugía infantil que tiene MEDS es muy muy completo. Y saber que nuestra urgencia funciona 24/7, así que ante cualquier problema, obviamente, bienvenido para poder ayudarlo acá como corresponde a los pacientes. De todas maneras. Y en este caso, claro. Yo creo que un poco resumiendo, creo que el consejo que podemos darle a los papás es que ante un dolor abdominal consulten, no esperen. Yo soy de la idea de que si tu hijo tiene un dolor abdominal, lo llevas a que el profesional lo vea. Es él el que tiene que determinar si es para esperar, si es para hacer algún tipo de examen o estudio, si es para llamar al cirujano. O sea, esa responsabilidad no le tiene que caer al padre ni a la madre. Tiene que caer en la persona que corresponde. Si lleva 1 hora de dolor y a ti te parece que es muy poco, ya es una cosa personal. Si me preguntas a mí, puede tener 1 hora, 3 horas o 6 horas y debería verlo algún profesional. Es mejor, creo yo, llevar a tu hijo con 1 hora y que te digan, mira, ¿sabes qué? No me parece que sea nada de preocuparse ahora. Veámoslo en 6 horas más. Si en 6 horas más sigue con dolor, tráemelo. Pero para ti puede que lleve 1 hora, pero al examen físico a lo mejor hay algún signo que te hace pensar que no es tan poco como parece ser y que a pesar de tener 1 hora de dolor abdominal es mejor hospitalizar, observar, dejarlo en régimen cero, por ejemplo, si tú piensas que va a necesitar cirugía, hidratarlo si te parece que está deshidratado, y si no era nada, bueno, bienvenidos todos, obviamente. Mejor para el claro, niño, obvio. Y no era nada. Pero si vas a llegar mucho más precoz al diagnóstico y por lo tanto las complicaciones, el pronóstico y todo va a ser mejor. Sí, yo creo que es importante lo que decía Rodrigo en ese sentido de quizás no normalizar ciertos dolores que quizás uno se acostumbra de que no, puede ser algo que comió, va a depender de la edad, quizás algo que se comió, o el chiquitito, el típico malestar quizás cuando me amamantó después, no sé. Pero perfectamente podemos llegar a situaciones como esto de la apendicitis que es habitual, que me hizo usted un poco en la adolescencia y que también se presenta en los niños más chiquititos, que yo no imaginaba que fuesen tan chiquititos y ya pudiesen presentar quizá un tema de apendicitis. Yo imaginaba, claro, de etapa más preescolar hacia arriba. Sí, las otras son raras, sí, claro, son rarísimas, sí, pero están descritas. A todos pero nos ha tocado vivir. Sí. ¿Algún consejo que también le puedas dar, Isidora, a quienes te están escuchando, a quienes te están viendo, de cuando empiezan estas molestias del dolor agudo abdominal, que no hay que normalizarlo, como dice Rodrigo? Yo creo que más que nada, complementando lo que decía Rodrigo, que no se dejen estar con el niño, no mandarlo al cumpleaños, no mandarlo al colegio, sino observarlo y traerlo, consultar, preguntar, llamar. Aquí siempre hay profesionales que están dispuestos a verlos, a examinarlos. Estamos nosotros de llamado siempre en la clínica, que los podemos ver todo el tiempo, todos los días. Para finalizar, ya que nos centramos mucho en la apendicitis, el dolor más frecuente que tú dices, ¿hay que eso puede ser un apéndice, la apendicitis y el dolor, cómo se le está presentando para que el papá pueda aprender? A ver, para ser muy, muy básico. Sí. La idea es enseñarle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando. En general, el dolor más típico en la apendicitis es una molestia o en la boca del estómago o alrededor del ombligo, que no parte como un dolor intenso, es más como una molestia. Generalmente eso se asocia a náuseas o puede tener vómitos, pero el dolor en sí no es muy intenso. Y luego, con el correr de las horas,
el dolor generalmente se va localizando abajo o abajo a la derecha. Perfecto. Eso es lo más habitual. Con una historia de dolor de esas características, más del 50% de los pacientes probablemente vayan a tener apendicitis. Ahora, generalmente consultan cuando ya el dolor está abajo, porque lo otro siempre parte una molestia. Entonces, para nosotros explorar qué ocurrió antes de que haya aparecido el dolor también es importante, por esta historia de la migración de las molestias. Y es importante recalcar que todos los niños son distintos, todas las anatomías son distintas, los apéndices no siempre están todos en el mismo lugar y que por lo mismo no todos los dolores van a ser igual. Exactamente, totalmente. O sea, no todos los niños van a tener, lo que decía Rodrigo, esta migración del dolor de la boca al estómago hacia la fosa ilíaca derecha, sino que a veces pueden ubicarse en otro lugar. A Perfecto. veces están atrás o al otro lado incluso. Bueno, la idea es eso, aprender un poquito de alguna manera a poder entender estos dolores abdominales agudos de los menores y que la gente sepa, también conozca un poco a nuestro equipo de cirujano infantil, en este caso a Isidora García, el doctor Rodrigo Maluzzi, quienes hoy nos han acompañado para centrarnos específicamente en este dolor y que fue el tema de la apendicitis, pero también obviamente para que sepan que hay otras miles de cirugías que también están ustedes atentos y que tienen que ver, por ejemplo, recién lo hablamos, la parte testicular, el tema genital también de las mujeres. Así que yo les agradezco la presencia en la jornada de hoy para conversar, conocer más y obviamente después tenemos invitados para conocer de más temas que ustedes nos digan, saben que estos son más habituales y que la gente confíe que siempre en nuestra área de urgencia están con dos muy buenos profesionales acompañándonos aquí en Clínica Med. De todas Encantado, maneras. cuando quieran. Gracias Ningún a problema. ti. Volvemos en otro capítulo de Conectados con tu Salud. En este caso hablamos sobre el dolor abdominal agudo, nos centramos mucho en el tema de la apendicitis y seguiremos hablando de muchos más temas interesantes con nuevos invitados y en este caso con dos cirujanos infantiles de gran trayectoria aquí en Clínica Med. Que estén muy bien. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.